Bueno, muy buenas tardes a todos y todos que nos acompañan el día de hoy. Hoy discutiremos una temática central en la teoría sociológica y en la sociología contemporánea, construcción de identidades y procesos ciudadanos en el marco de la jornada o de las jornadas de investigación del posgrado en sociología. Eh, Tal vez de manera introductoria, pensar las identidades o pensar la identidad, sus límites móviles y fluidos, transformadores y radicalizantes, constituyen en la sociología contemporánea global y latinoamericana uno de los ejes fundamentales para comprender las sociedades contemporáneas y sus contradicciones. Las teorías y metodologías de cualquier fenómeno del espectro multidimensional de lo político, social, económico y o cultural son obligatoriamente definidos por dichos contornos en transformación. Los términos de la participación ciudadana, de las instituciones de la democracia liberal, de los movimientos políticos y de la propia construcción de nuestras vidas pasan por la reflexión del género, la etnicidad, Se el le día de hoy cortó. Ah, ok. El día de hoy tendremos dos investigaciones centrales para comprender estos fenómenos. La primera se titula Los procesos de construcción de ciudadanías en colectivos gay y transgéneros en Nicaragua durante el periodo 1990 y 2017 de Rafael Sosa y Mujeres e Insurrección de Abril en Nicaragua, Mujeres en la Insurrección de Abril de Nicaragua en 2018-2020, el caso de la Coordinadora Universitaria por la Justicia, por la Democracia y la Justicia de Claudia Morales. Eh, Claudia Morales Mairena es socióloga, graduada de la Universidad Centroamericana, egresada de la Maestría Académica de Sociología de la Universidad de Costa Rica, becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAT y también ha sido becaria del programa de investigación USOS de la Universidad de Amberes de Bélgica. Rafael Sosa Chavarría es activista y miembro del movimiento LGBT de Nicaragua, sociólogo por la Universidad Centroamericana de Nicaragua, egresado de la Maestría Centroamericana en Sociología y ha abordado áreas de investigación relacionadas a derechos humanos LGBT, violencia de género y feminismo. Además de estos dos ponentes, contaremos con la participación de la maestra Ana Cecilia Escalante Herrera, licenciada en Sociología y máster en Administración Pública, profesora emérita de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica desde el 2007, exdecana de la Facultad de Ciencias Sociales, exdirectora y catedrática de la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad de Costa Rica desde 1974 hasta el 2000, activista en el movimiento social de mujeres y feministas costarricenses y centroamericanas. Algunas publicaciones que podemos mencionar son Mujeres, Jóvenes y el Tránsito Ilícito de Drogas en Centroamérica, en coautoría con Claudia Palma Campos, presente en el libro Repensando el tráfico ilícito de drogas en Centroamérica, un enfoque desde las ciencias sociales, publicado por Flaxo en el 2020. También la importancia de las participaciones y los liderazgos de mujeres en las instituciones de educación superior, publicado en el libro Articular la vida desde el CIEM, 6 años de la Boletina Informativa 2009-2014. Estos son solo algunos de los trabajos, pero la profesora Ana Cecilia Escalante Herrera tiene un currículo amplísimo, una historia amplísima dentro de la universidad y dentro de la sociología costarricense, y ella estará comentando
las ponencias que tendremos el día de hoy. Además, tenemos al maestro Pablo Coto Murillo, que es licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica, también maestro en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Es investigador titular del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, que forma parte de la Universidad Estatal a Distancia. Es docente del posgrado centroamericano en Sociología, docente de la Maestría Profesional de Evaluación de Proyectos y Programas y del doctorado del programa, y es doctorando del programa de posgrado en Historia. Sus temas de investigación son variados y han implicado la pobreza, las representaciones sociales en discursos teológicos contemporáneos que implican la teología de la liberación frente a la teología de la prosperidad, investigaciones en temas urbanos como convivencias urbanas, bienes comunes urbanos, segregación y derecho a la ciudad. Tanto la profesora Ana Cecilia como el profesor Pablo serán los comentaristas de esta interesante mesa. Y para comenzar, solo les recuerdo que cada uno de los ponentes, tanto Claudia como Rafael, contarán con 20 minutos para presentar su ponencia y tanto la profesora Ana Cecilia como el profesor Pablo Coto contarán con 15 minutos para desarrollar sus argumentos sobre las ponencias. Sin más, le paso la palabra a Claudia Morales. Bueno, ¿me escuchan bien? Ok, voy a compartir pantalla entonces para dar inicio con la ponencia. Me avisan si pueden verla, por favor. Ahora sí ya. Ok, muchas gracias. Bien, el título de mi investigación es Mujeres e Insurrección de Abril en Nicaragua. Estoy trabajando un estudio de caso, en este sentido es un movimiento estudiantil mixto que se llama Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Pero más adelante vamos a ver que más que un movimiento estudiantil, ellos se autodenominan como una plataforma que aglutina diferentes expresiones y movimientos estudiantiles que han surgido a partir de 2018 en Nicaragua. Este diseño de investigación se inscribe en el campo investigativo preocupado por la construcción de identidades de género, la participación política de las mujeres y cómo éstas se encuentran atravesadas por relaciones de poder. En su desarrollo, por lo tanto, se articularán aspectos tanto objetivos, estructurales, vinculados a su influencia en la construcción social de identidades de género. Asimismo, también vamos a abordar aspectos subjetivos que refieren más a las relaciones de poder que producen y entablan los sujetos en el seno de esta organización estudiantil. Abril de 2018 marcó un nuevo hito en la historia sociopolítica de Nicaragua, donde los protagonistas fueron los estudiantes universitarios respaldados por la sociedad civil, entre ellos una participación femenina destacable. Las protestas se originaron debido a la negligente respuesta del presidente Daniel Ortega ante el incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz el 3 de abril del año 2018, el cual tuvo como resultado el haber arrasado con más de 5.000 hectáreas de selva debido al tiempo de respuesta. El 18 de abril, el presidente Daniel Ortega publica en la Gaceta las reformas a la seguridad social. Sucesivamente estallan las protestas contra la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS, que imponía recortes drásticos en las pensiones e impuestos a los trabajadores y los empleados. Los adultos mayores demandaron el derogamiento de esa reforma y al ser reprimidos por las fuerzas policiales, las y los jóvenes universitarios salieron a las calles en respaldo de los adultos mayores. Los estudiantes también fueron vapuleados por policías y paramilitares apertrechados, lo que indignó a una gran parte de la población. Al día siguiente, 19 de abril, después de un día intenso de protestas y represión, al caer la noche se contabilizaban los primeros muertos y los jóvenes se toparon con la necesidad de organizarse para hacerle frente al gobierno.
Es así como en abril de 2018 surgen los diversos movimientos estudiantiles, donde dentro de cada movimiento hay diversas dinámicas de diálogo, organización, toma de decisiones, distribución de tareas y roles, entre otras actividades. En los procesos organizativos, las mujeres estudiantes libran una lucha no solo contra el Estado, también dentro de la misma organización estudiantiles y dentro de los grupos de oposición con los que también ellas se han relacionado, donde parece haber una división de las tareas según el género. Las recientes investigaciones sobre la insurrección sugieren que existen continuidades del sistema de género se imponen y las relaciones de poder excluyen a las mujeres de los espacios de liderazgo y representatividad. En la justificación de esta investigación, encontramos que el análisis de la construcción de la identidad de género en contextos insurreccionales es un campo de particular interés porque es en estas coyunturas donde se reafirma que la identidad de género interviene en la percepción de lo político y lo cotidiano de los actores, como muy bien lo señala Marta Lamas. Para esta propuesta, las identidades de género que nos interesa analizar son las de las mujeres jóvenes estudiantes universitarias. El interés nace porque recientes investigaciones exploratorias sobre los sucesos de 2018 en Nicaragua dejan entrever que existe un retorno a lo que la investigadora Irene Agudelo llama la vuelta a los viejos esencialismos, donde en el periodo de los años 80 se evidencia que el sistema de género trata de poner todo en su lugar. Esto significaría que la participación de las mujeres es reducida a tareas administrativas, de organización de masa, propaganda, producción, y no estaban implicadas de manera directa en acciones militares. Para la insurrección de 2018, estos viejos esencialismos que estaban latentes de manifestarse parecen haber encontrado un terreno fértil, pues la participación política de las mujeres, las tareas asignadas y los roles que desempeñaron en la insurrección 2018 no distan mucho de las labores asignadas a las mujeres sandinistas o contras. Incluidas del liderazgo político, las tomas de decisiones y la representatividad política en las mesas de negociación con el presidente Ortega, para tener una salida pacífica al conflicto. Desde un enfoque sociológico, lo que motiva este trabajo es la necesidad de indagar sobre si las mujeres están infringiendo barreras construidas por miradas masculinas que le han asignado imperativamente el ámbito de las labores domésticas y de servicio a los otros como terreno de su realización, aún en contextos de rebelión. Sin embargo, este fenómeno no ocurre de forma aislada, sino que son identidades de género que se han ido configurando dentro de un orden estructural en Nicaragua, un orden que se produce y se reproduce a nivel macro, es decir, un nivel más cultural, y se filtran a las relaciones íntimas cara a cara en la cotidianidad, un nivel micro, y se expresan en las formas y ámbitos de participación política de las mujeres. En términos sociohistóricos, es necesario tomar en cuenta las especificidades que tiene Nicaragua, un país que puede considerarse violento, tomando en cuenta que fue el país en el que se desplegó una de las dictaduras más largas de la historia latinoamericana, la dictadura somocista, y una guerra civil posterior contra la coalición contrarrevolucionaria. Las limitantes de la participación política de las mujeres están determinadas por la identidad de género, la estructura del sistema social, la estructura político-organizativa de la organización estudiantil y también de las plataformas de oposición que están mediadas por relaciones de poder. Esta investigación trata de abordar un contexto histórico también, en el que trato de dar cuenta de la significativa participación política de las mujeres en los procesos históricos sociales en Nicaragua. Para ello, están divididos en los siguientes periodos históricos: la Revolución Sandinista de 1979 a 1989. En el mismo periodo, trato de abordar el papel de las mujeres en la contrarrevolución. De 1990 a 2006, abordo la transición democrática, el inicio de lo que se llama el periodo neoliberal. Y de 2007 a 2020, el retorno del sandinismo al poder político. De 2018 a 2020 entra lo que sería la insurrección de abril de 2018.
en donde en cada uno de estos periodos vemos como las dificultades y las oportunidades con las que se han topado las mujeres que han decidido organizarse políticamente. En los antecedentes del objeto de estudio se presenta un conjunto de investigaciones también que dan cuenta de la producción bibliográfica de los últimos años en torno a 3 ejes temáticos: la participación de las mujeres en la guerra y la posguerra, aproximaciones de la rebelión de abril. Con ello se busca dar un panorama general sobre textos que han sido de relevancia para el desarrollo de estas investigaciones y se presentan en 3 subtemas que las pueden ver en pantalla. Partiendo por la cultura y la participación política organizativa y las relaciones de género y poder. En cada una de estas subunidades se develan alcances y las limitaciones también que tienen las investigaciones que se han consultado. Asimismo, abordo una perspectiva teórica y analítica que se apoya en una batería de conceptos con perspectivas feministas y su vinculación con la teoría de la estructuración. Contar con una teoría del reconocimiento y el análisis de los cambios en las estructuras sociales y la intervención reflexiva de los actores, los cuales no pueden ser pensados al margen del sistema en el que están inscritos. De este modo también se consideran tanto factores a nivel macro como a nivel microsocial, abordados tanto por la teoría de la estructuración como por las teorías feministas, con el objetivo de tener una mirada y una crítica más amplia del objeto a estudiar. También se discuten conceptos como el de participación política, centrándonos en la importancia de los movimientos sociales de mujeres como parte de la rama de estudios de la sociología política, y qué dice la participación política también específicamente de las mujeres. Así, identidad de género, participación política, sociología de las organizaciones, el cual y también abordo los conceptos de movimiento social, movimiento se enmarca la perspectiva. El 18 de abril de 2018, Claudia, hay problemas con el audio. Se está entrecortando. Tal vez si ahora quitas la sí me escucho. cámara, tal vez mejor. Ok, voy a tratar de quitar la cámara entonces. ¿Me escuchan? Sí, Ok. Decía que trato de desarrollar también en la propuesta de investigación el concepto de insurrección y justifico también el por qué hablamos de una insurrección, donde han participado en este sentido activamente las mujeres, y en especial las mujeres estudiantes. Sin embargo, esta participación política está mediada por la identidad de género, como por relaciones de poder, que implican una ruptura del sistema de normas y relaciones sociales. No obstante, en este proceso de negociaciones, los cuerpos de las mujeres, al igual que en los años 80 con las mujeres sandinistas y las mujeres contras, parece inscribirse el género como un orden representativo de distinción sexual y como resultado performativo en un nuevo contexto de rebelión. A la siguiente. La construcción de identidad de género ha condicionado el ejercicio de la participación política de las mujeres en la estructura organizativa de la coordinadora, modificando, empoderarlas o ha reforzado la relación entre los. Sí, como me he propuesto 3 objetivos específicos de investigación que parten de identificar esas dificultades y esas oportunidades
que son derivadas, precedidas y condicionadas por el proceso de construcción de identidad de género que enfrentan estas mujeres integrantes de la coordinadora a lo largo de su participación, que parte de la insurrección de 2018. También quiero definir las formas de participación política que asumen las mujeres dentro de la estructura organizativa de la coordinadora para así comprender si estas están ligadas a su identidad de género o no. Determinar si la participación política de las mujeres ha modificado las relaciones de poder entre los sexos para comprender si también limita o empodera esa participación política. Para ello, he establecido una estrategia metodológica en esta propuesta, que está en este momento, me encuentro en la fase de sistematización de la información denominado el trabajo de campo. Y parte, pues, esta propuesta metodológica de principios teóricos y metodológicos con perspectiva de género, pero está enfocada en la equidad de género, que va a suponer los siguientes aspectos, según Norberto Inda. Sujetos identificados por el género que portan, interacciones entre hombres y mujeres van a ser como el objetivo privilegiado, obviamente, de la narrativa y los relatos de las mujeres. La variable género será correlacionada con otras variables como la edad, la clase social, la posición política, la diferenciación sexual. La formulación de preguntas y cuestionarios, el diseño de la investigación tratan de privilegiar la variable género. Esta, pues, es una investigación cualitativa que trata de privilegiar como los significados y las experiencias a través, como decía, del relato de las mujeres. Asimismo, es un estudio de caso del proceso que se da dentro de la organización estudiantil y, pues, obviamente trata como de centrarse en esas descripciones y ese análisis a profundidad de la organización. Hay algunas dimensiones de análisis que también trato de resaltar, como son la identidad subjetiva, y con esto me refiero a analizar acciones y experiencias individuales en vinculación con ámbitos familiares y sociales. En un segundo momento, las relaciones de poder colectivas que se dan en la organización entre hombres y mujeres. Y también en el trabajo de campo, he tratado en las preguntas, pues, como de puntualizar que esas relaciones de poder no solamente se dan a lo interno de la organización estudiantil, sino que van más allá en las plataformas de la oposición de las que ellos y ellas son partícipes. En un tercer momento, hay una dimensión de análisis sistémico-político que nos vamos a encontrar ahí con las formas de participación política de las mujeres, sus demandas y sus reivindicaciones políticas y sociales, y un nivel simbólico de representaciones de qué significa ser mujer o ser hombre. Las técnicas seleccionadas, pues principalmente tenemos las técnicas cualitativas de análisis documental, la cual ha sido de gran utilidad para mí. El buscar, leer, interpretar e interrogar las fuentes documentales con el objetivo de construir el enfoque teórico de esta investigación. Asimismo, reconstruir el contexto sociohistórico del cual las mujeres son parte. También la técnica de entrevista, en este caso una entrevista semiestructurada a profundidad. Y finalmente me he valido también de hacer uso del relato de vida, ya que este, pues, tiene el objetivo de estudiar un fragmento particular de la realidad sociohistórica, un objeto social, y trata de comprender cómo funciona y cómo se transforma esa realidad sociohistórica, haciendo bien las configuraciones de las relaciones sociales, mecanismos, los procesos y la lógica de acción que les caracteriza. Y he tratado de escoger esta técnica porque en su combinación con las entrevistas semiestructuradas, se va a tratar de valorar como ese potencial que tiene el relato de las mujeres, el testimonio para constatar la ocurrencia de ciertos fenómenos que se desarrollan en este contexto de insurrección y que obviamente
son vistos desde la percepción y la palabra de las mujeres que han estado dispuestas a participar de este proceso. Los sujetos de información de esta investigación, pues principalmente voy a estar trabajando, lo mencioné, en una plataforma estudiantil articulada de 8 movimientos de alianza estudiantes. Y las pueden ver en pantalla. Es una plataforma bastante grande, que más adelante van a ver su cobertura territorial en Nicaragua. Ellos tienen un esquema organizacional que parte de una asamblea general, tienen una junta directiva, una comisión de ética y transparencia, tienen delegaciones externas que los representan a nivel internacional, están representantes en el exilio. Hay unas comisiones de trabajo que tratan de abordar todo lo que tiene que ver con movilizaciones de calle, la comunicación interna de la organización, asuntos académicos. Hay una comisión de interuniversitaria por autonomía, que es de la autonomía y la autonomía de las universidades, una comisión de seguridad y hay algunas comisiones temporales que surgen por contexto. Los criterios de selección para esta entrevista pues, han sido mujeres estudiantes con participación de al menos 6 meses dentro de la coordinadora, porque algo muy interesante es que no todos los que fundaron la coordinadora siguen ahí, sino que ha habido un relevo generacional por diversas razones, en la mayoría de ellas porque estas estudiantes han tenido que verse forzadas a exiliarse y obviamente en ese proceso han dejado la organización y han venido nuevas estudiantes a trabajar en la organización. Quienes hayan tenido un papel activo también en la organización y fundación de la plataforma. Quería como ver ese primer momento de la fundación. Que hayan tenido también participación en el diálogo nacional que se dio con el presidente Ortega y también con partidarios y funcionarios públicos. Quienes hayan participado y han promovido marchas también, que también sean jóvenes que tengan una representación territorial y quienes hayan denunciado a nivel internacional y que pues obviamente están en el exilio actualmente. Sobre la muestra, pues bueno, es una investigación cualitativa, sin embargo, pues traté de proponer una muestra, de entrevistar a 16 mujeres estudiantes. Como lo mencionaba anteriormente, son 8 movimientos que conforman la coordinadora, entonces se ha tratado de escoger a 2 estudiantes por cada uno de los 8 movimientos. Y pues la distribución territorial e internacional que tiene esta plataforma, pues fue una de las cosas que más me llamó la atención porque no es como que el centro está en la capital y obviamente están como desconectados de las realidades de la costa Caribe o del norte, sino que esta plataforma pues tiene presencia tanto en la costa Caribe, en Managua, en León, en Chontales, en Estelí, en Matagalpa, y obviamente ahí en el grupo convergen todas esas diversas realidades. Asimismo, a nivel internacional hay estudiantes que están en el exilio en México, en Costa Rica y en España. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Claudia, y también por apegarte el tiempo, un tiempo perfecto, te lo agradezco mucho. Pasaremos a la presentación de Rafael y luego pasaremos a los comentarios. Entonces te paso la palabra, Rafael. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfectamente. No, buenas tardes. Yo le voy a presentar los resultados de mi tesis para optar al grado de máster en sociología, la cual era los procesos de construcción de ciudadanía de los colectivos gay y trans en Nicaragua durante el periodo de 1990 al 2017. Bueno, la tesis parte de una serie de eventos históricos y sociales que se han ido desarrollando a través de la historia. Algunos elementos que ayudan a comprender este fenómeno se encuentran desde el siglo XVI, cuando se ha registrado el control de la sexualidad en un comienzo por la Iglesia bajo
en específico de las relaciones sexoafectivas entre hombres, cuando las catalogó como sodomía o pecado contra la natura. Luego vino la ciencia con el resurgimiento en el siglo XVIII de la razón y de la ilustración. Entonces la medicina pasa a ser el controlador de la homosexualidad y la cataloga como homosexualidad como una patología mental. Luego surge el Estado y la controla por medio de la penalización como por medio del pervertido. De forma paralela, se identificó que en Nicaragua la homosexualidad se ha venido reprimiendo y controlando desde las leyes de India, que fueron las leyes que aplicaron durante la colonia, y en Nicaragua se siguió por medio de las partidas de Alfonso el Sabio y la gramática de Medina del Campo. Eso pasó durante casi 2 siglos hasta que llegamos al comienzo de los siglos, de la década de los 60, 80, cuando surge la segunda ola del feminismo, y en 1968 surge el movimiento de liberación sexual a raíz de los disturbios de Stonewall. En Nicaragua los disturbios de Stonewall no tuvieron tanto impacto. Sin embargo, el gobierno de la época de Somoza miró con cierta inquietud que se pudiera formar en Nicaragua un movimiento LGBT. Entonces introduce una reforma al Código Penal, el artículo 105, donde convertía la homosexualidad en el delito de contra natura, pero cuando se practicaba en público y de forma escandalosa. Sin embargo, este artículo no tuvo mucha duración porque vino la Revolución Sandinista, y la Revolución Sandinista generó un punto de inflexión en las políticas morales y sexuales del Estado, porque se dio un alejamiento entre el poder religioso y el poder político. Así, en 1984 surge el primer grupo LGBT de Nicaragua, que se llamó el Grupo Inicio. Este grupo aglutinaba a grupos gay y gente lesbiana que estaban en las filas del FSLN, que nacieron gracias al apoyo que le dio el movimiento nicaragüense Luis Amanda Espinosa, que en su momento era el mayor movimiento feminista de Nicaragua. Luego, por diferentes correlaciones de fuerza, se viene el tema de la contrarrevolución, o la guerra. Entonces el grupo Inicio es desarticulado por la seguridad del Estado, pero surge también en esa misma fecha los primeros casos de VIH. Entonces, en esa oportunidad que sale el VIH, el Ministerio de Educación de Salud ve una oportunidad en el Grupo Inicio y quiere trabajar con el tema de homosexuales, con grupos más condición de vulnerabilidad. Y entonces lo que fue el Grupo Inicio, en ese momento la comandante Dora María Telle, que era la ministra de Salud, funda lo que es el Comité de Educación Popular para el SIDA, CEPSIDA, donde son integrados o son cooptados por el Estado este Grupo Inicio LGBT. Y en 1989 se da la primera marcha LGBT, cuando en una celebración del 19 de julio, el Grupo Inicio se presenta con pancartas y camisetas pidiendo el derecho LGBT. Sin embargo, luego en 1990 se da el regreso de la democracia, entre comillas, ya veremos por qué después, y gana doña Violeta Barrio de Chamorro, con el partido de la Unión Nacional Opositora, el mayor partido de fuerzas conservadoras, y esto genera un punto de inflexión en las políticas morales y sexuales del Estado, porque en el 1992 el artículo 105 es transformado y es cambiado por el artículo 204, donde la homosexualidad se cataloga como sodomía y es penalizada tanto en público como privado, así como su activismo en la vida pública. Esto generó un gran punto de inflexión porque totalmente eliminó el movimiento de diversidad sexual, eliminó los derechos LGBT y fue una especie de muerte civil para los grupos LGBT. Después pasaron los años, hubieron muchas actividades y se logró identificar que en el 2008 se produce la despenalización, y desde el 2008 al 2017 se vienen logrando una serie de avances LGBT que incluyen normas, reconocimientos, leyes. Entonces, a grandes rasgos se identificó que habían cambios, que habían transformaciones en las políticas morales y sexuales del Estado, y a raíz de ese contexto surgió la pregunta, es decir, se de una hipótesis que existía ciudadanía
pero entonces se quería, en ese sentido la investigación lo que buscaba era saber, conocer, indagar cómo se construyeron esas ciudadanías a partir de las interacciones que habían con el Estado, los grupos políticos y las sexualidades en Nicaragua. Entonces, a raíz de todo este contexto surge la investigación que tenía como objetivo reconstruir los procesos de construcción de ciudadanía de los colectivos homosexuales, gay y transgénero a partir de las prácticas políticas, la vivencia, las sexualidades en el periodo de 1990 al 2017. Estas dos fechas responden a periodos coyunturales, 1990 porque se da el regreso de la democracia y el 2007 porque en el 2018 se produjo la crisis política que hablaba Claudia y se produce un punto de inflexión que hace imposible cualquier tipo de ciudadanía. Para proseguir con la investigación se construyó un marco teórico relacional donde la ciudadanía en esta investigación son analizadas a partir de una cuádrupla de Estado, democracia, ciudadanía y sexualidades, donde el Estado con la democracia se convierte en un régimen democrático que da origen a la ciudadanía. La ciudadanía está en estrecha vinculación con la democracia, sexualidades con el Estado para el Estado heteronormado. Entonces, el análisis de la ciudadanía es un análisis relacional que se aplicó, donde más adelante vamos a ver cómo todos estos elementos se conjugan para transformarla, para dar nacimiento a la ciudadanía. A nivel teórico, la investigación se tomaron el paradigma sociohistórico porque se quería captar el carácter histórico, es decir, queríamos ver qué pasó, cómo se dio esa construcción de ciudadanía. Entonces, se hacía necesario hacer una reconstrucción teórica y se aplicó también el paradigma constructivista porque se quería ver la interacción entre los individuos y el colectivo, es decir, cómo el colectivo LGBT influye en el sistema que sería el Estado y cómo el Estado a su vez influía sobre los individuos LGBT. Y como era el interés, no era solo la ciudadanía en su parte macrosocial institucionalizada como derecho, sino también en su parte vivencial, se aplicó el método no metodológico porque permitía captar la experiencia. Después, bueno, una vez contenido el paradigma, se aplicó un enfoque cualitativo porque buscábamos captar la subjetividad de la realidad. También porque los antecedentes demostraron que esta investigación era exploratoria. No hay investigaciones en Nicaragua que aborden el tema de la ciudadanía LGBT. Hay ciertos estudios que analizan el tema de los derechos, la discriminación, la violencia, pero no el tema de ciudadanía. Y se aplicaron como método de esta investigación, se aplicó la entrevista semiestructurada, porque se quería captar el significado y las narrativas sociales con las que se desarrollan las ciudadanías, y la revisión de bibliografía y de datos documentados para captar a lo que era la parte institucional de la ciudadanía, pero también ciertos hechos históricos que ayudaron como a encuadrar el estudio. Respecto a la muestra, se hicieron 22 entrevistas, de las cuales 7 eran mujeres trans, 6 eran hombres gay, 4 eran lesbianas y 5 eran aliadas o aliados que pertenecían a diferentes organismos de la sociedad civil. Y todos los entrevistados tenían al menos 5 o 6 años de estar participando activamente en los procesos colectivos LGBT. Y se revisaron también 29 notas periodísticas y 8 leyes y normativas del Estado. Entonces, aquí los resultados se presentan en 3 momentos históricos que se dan por momentos de inflexión que hubieron en las políticas morales y sexuales del Estado. Entonces, se parte de 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro gana las elecciones, y esto reconfigura las fuerzas del Estado porque rompe totalmente con el proceso revolucionario, y doña Violeta, por ser miembro de una familia más conservadora y la líder de la Unión Nacional Opositora, que aglutinaba a todos los partidos de conservadores en el sentido político, pero también ideológico, hizo que se generara un regreso de las fuerzas conservadoras al poder, tanto en la forma formal como fáctica. Cuando me refiero a formal, es la parte institucional como control del poder ejecutivo y legislativo, pero también un regreso fáctico, porque aquí se apreció cómo la Iglesia Católica regresó a las esferas del poder por medio de la figura del cardenal Miguel Obando y Bravo,
y tenía acceso directo a los tomadores de decisiones. Por otro lado, este regreso, con doña Violeta, trajo un regreso de una democracia procedimental de derechos humanos, entre comillas, y ciudadanía, pero que en realidad no fue un regreso como una democracia como sinónimo de libertad e igualdad. Y esto generó un cambio político que permitió, por un lado, con su gran política neoliberal, desmovilizó al movimiento autónomo de mujeres y generó una autonomización y organización del movimiento feminista que devino en un resurgimiento de un movimiento de diversidad sexual. Digo un resurgimiento porque ya existían las primeras bases del movimiento de diversidad sexual con el grupo Inicio en el 85, pero que fueron desarticulados por la guerra. Pero con este movimiento feminista, autonomización y organización, generó muchos movimientos o colectivos lésbicos feministas, movimientos gay, que transformaron drásticamente la correlación de fuerza en el Estado. Entonces, a partir del 90 lo que se logró identificar es que, por un lado, hubo una involución del Estado laico, en tanto la Iglesia comenzó a tener mayor influencia sobre las políticas y se comenzó a instaurar un modelo heteronormado y confesional de Estado, de política, pero también esta misma cambio y este resurgimiento del movimiento de diversidad sexual hizo que los grupos LGBT recolocaran en el espacio público el tema de los derechos LGBT, y así se da la primera celebración del Festival del Orgullo Gay. Sin embargo, en 1992, al año siguiente, porque esto se da en el 91, en el 92 se produce un punto de inflexión drástico porque las fuerzas conservadoras que en su momento tenían el control del Ejecutivo y el Legislativo aplican una reforma al Código Penal y transforman el artículo 105 por un artículo más punitivo en contra de la homosexualidad, al establecer comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice de forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo. Esta introducción del artículo 204 en el Código Penal tuvo un cambio drástico en la naturaleza jurídica de la homosexualidad, porque se pasó a convertir un pecado delito, porque se retomó la figura jurídica de la sodomía para nombrar la homosexualidad. Esto redefinió la frontera de lo privado y lo público, como lo planteaba Plummer. Ya la ciudadanía ya se volvió un tema de la vida privada y la vida pública, y de forma fáctica, pero también formal, expulsaba a los ciudadanos, a las personas LGBT del espacio público, privándolo de participar en los espacios donde Marshall y Baltimore decían que se adquiría la ciudadanía. Entonces, con esta introducción del artículo 204, lo que se observó fue que en el 92 se da una constricción brutal de los límites de la ciudadanía al establecer un Estado heteronormado. Entonces, después del 92 se identificó otro largo periodo que se titula La conquista de los derechos negativos, que aquí lo que se analizó fue cómo el movimiento LGBT logró la despenalización de la homosexualidad en el 2008. Los datos presentados están más o menos en datos en forma cronológica. Entonces, en el 92 se observó que se aplicó un recurso por inconstitucionalidad, que sería la batalla jurídica. El recurso era una herramienta jurídica que establece el Estado de Derecho de Nicaragua para recurrir a una norma que violenta los derechos humanos. Sin embargo, por el control fáctico que había por parte de los grupos conservadores, el recurso fue desestimado y esto puso fin a cualquier posibilidad de que la homosexualidad fuera despenalizada. Con esto se da una desmovilización del movimiento LGBT, se consolida el Estado heteronormado y confesional, y el estatus de derecho de ciudadanos queda asociado a la vivencia de la heterosexualidad y no a la pertenencia del Estado-nación. Sin embargo, ante esta desmovilización, se identificó que, a pesar de que haber desmovilizado el movimiento, no desmovilizó el activismo, porque muchos activistas LGBT o miembros de estos grupos que fueron desintegrados se afiliaron a ONG feministas de VIH para seguir manteniendo el activismo constantemente por medio de reuniones, talleres, cinefores, que hacían que se mantuviera una identidad colectiva unida. Y esto permitió que a lo largo casi de 16 años se celebrara lo que se llamó la Jornada por una Sexualidad Libre de Prejuicio, que era una especie de feria educativa que se celebraba
en la última semana de junio, de tal manera que coincidiera con la celebración del 28 de junio, que es el Día del Orgullo Gay. Esto hacía que esta jornada se transformara más o menos en una especie de celebración del Día del Orgullo, y desde esta jornada se abrían espacios, creaban espacios políticos donde cada año los grupos LGBT, feministas y todos los aliados condenaban el artículo 204 y buscaban su despenalización. Después vino doña Violeta, terminó su periodo en el 96. Arnold Lemán fue un gobierno de continuidad, no tan homofóbico, pero sin embargo tuvo muchas diferencias con el movimiento feminista, porque en los movimientos feministas estaban refugiados, o desde ahí se hacía la actividad social de los movimientos LGBT. A raíz de eso se comenzó a ver que se comenzó a generar una opinión pública. Esta opinión pública fue un gran elemento en el proceso de construcción de ciudadanía, porque permitió que la homosexualidad regresara al espacio público. Sin embargo, presentaba la particularidad que como esta opinión pública, la mayoría de los casos que se identificaron, era generada por la homofobia de los grupos conservadores, entonces esto le permitía al movimiento de diversidad sexual entrar en el debate sin tener mucho temor a ser penalizado, porque eran los grupos conservadores quienes generaban los debates. A esto implicó que a nivel político se identificó que conforme se iban dando estos debates en la opinión pública, el tema de la sodomía fue cambiando el discurso y se fue por una resignificación política semántica, donde los grupos religiosos comenzaron a utilizar el término homosexualismo transgenérico para hacer referencia a la homosexualidad. Esto cambió el debate porque ya se fue a un término más secular y cambió las narrativas. Esta opinión pública como herramienta de lucha se identificó desde 1997 hasta el 2007. Así pasó gran parte del periodo. Sin embargo, en el 2002 asume la presidencia Enrique Bolaños, uno de los presidentes más ultraconservadores, homofóbicos, machistas y heteropatriarcales, y esto generó un punto de convulsión, porque ante tanta homofobia y los grupos de diversidad sexual, ya había llegado el siglo, estaban las tecnologías de la información, permitió que en el 2004 se generara la primera marcha del orgullo gay desde que la homosexualidad fuera penalizada, porque la primera marcha en realidad fue en el 89. Esta sería la segunda marcha, pero sería la primera en el periodo de penalización. Esta marcha tuvo un gran impacto porque en el contexto penalizado irrumpía como una acción política de resistencia, de emancipación de los grupos que históricamente llevaban casi 14 años de estar excluidos, estaban en las periferias sociales, y se generó como un acto de corpopolítica y de lo que Zunkel llamaba el popular reprimido. Fueron estos grupos que estuvieron en la periferia, la marginalización, que salían a la vida pública y escenificaban la ciudadanía en tanto irrumpían en la vida cotidiana para demandar sus derechos. A raíz de la marcha del 2004 se identifica que se da por primera vez la irrupción de grupos trans en el espacio público, porque al ser la transgeneridad la parte evidente de la homosexualidad, muchas trans nunca se asumían como trans, sino que como gay. Luego del 2004 las marchas se siguen realizando. Sin embargo, en el 2006 se da otro punto de inflexión en la política de Nicaragua, porque Daniel Ortega asume el poder, y esto crea en el movimiento de diversidad sexual cierta esperanza de cambio. Entonces se procede, aparte de las marchas, a hacer los plantones LGBT como una forma de movilización social que buscaba politizar la penalización de la homosexualidad y buscar su despenalización. Se realizaban de forma mensual frente a la Catedral de Nicaragua, donde se ponían los grupos conservadores a pedir la aplicación del la aplicación del artículo 204. Entonces, esta confrontación frente a los poderes fácticos hacía que estos plantones se convirtieran en un acto de ciudadanía radical. Luego de todo este proceso de movilización social, en 2008 se produce finalmente la despenalización de la homosexualidad por medio de la derogación del artículo 204, y no solo se despenaliza la homosexualidad, sino que se incluye el artículo 36, que penaliza la discriminación por orientación sexual, y el artículo 315,
que penaliza la discriminación laboral por opción sexual. Esta integración de estos dos artículos, más la derogación del artículo 204, generó un punto de inflexión porque transformó radicalmente las políticas morales y sexuales del Estado. Sin embargo, se identificó que esta penalización de la homosexualidad, despenalización, vino acompañada de una penalización del aborto terapéutico. En ese sentido, este acto de despenalizar la homosexualidad es considerado por muchos activistas y académicos como un acto de pinkwashing. El pinkwashing es una técnica acuñada por Shulam en el 2001, que hacía referencia al Estado de Israel, cuando Israel, para ocultar sus violaciones al pueblo palestino, genera políticas LGBT que lo permiten vender internacionalmente como un gobierno respetuoso de derechos humanos. En este sentido, para muchos, la despenalización de la homosexualidad fue una forma del gobierno de Ortega de venderse como un gobierno respetuoso de derechos humanos, a pesar de que violentaba los derechos de las mujeres. Sin embargo, como hemos visto, fue parte de pinkwashing, pero también parte de la acción social, lo que permitió su despenalización. Luego de la despenalización viene un periodo que lo catalogué como la conquista de los derechos positivos, que es Rafael, 5 minutos. Que es la conquista de los derechos, una ampliación de la ciudadanía. Aquí los mecanismos son diferentes. Así en el 2008 se mira una visibilización de la transgeneridad en el espacio público. Esto incluye la primera conformación de movimientos LGBT de trans específicamente, y un regreso de las trans al espacio público, es decir, las trans irrumpían al espacio donde se discuten y transforman la ciudadanía. Posterior, en el 2009, se identificó que el activismo cambia porque se da una primera conformación de consorcios LGBT que hicieron un cambio en el activismo porque por primera vez se generó una investigación llamada Una mirada hacia la diversidad sexual, donde se sistematizaba la violación a los derechos humanos. En el mismo año se identificó que se dieron dos cambios radicales que expandían la ciudadanía LGBT al promulgarse la normativa ministerial 249 de 2009 en el Ministerio de Salud, la cual era una norma jurídica que buscaba erradicar la discriminación por orientación sexual y promovía el derecho a la salud. Y en el mismo año se da la creación de la Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual. Esta es una dependencia del Estado adscrita a la Procuradora de los Derechos Humanos que tenía como función velar por respeto a los derechos humanos LGBT. Sin embargo, estas dos acciones políticas presentaban una característica que era que respondían a clientelismo político, en cierto punto porque la Procuraduría no tiene un sustento legal, como tienen otras procuradurías, sino que depende de la voluntad política del Estado. Al siguiente año se vio que se dio una resignificación de la homosexualidad en el sistema educativo mediante una publicación de un manual de educación sexual, donde la homosexualidad es tratada más científicamente y, a diferencia de los manuales anteriores, que si bien no se publicaron, pero cuando se realizó el análisis, se miraba que la homosexualidad era abordada desde el tema como una enfermedad mental. En los años posteriores se vio que la ciudadanía se vino construyendo por medio del nacimiento atomizado y surgimiento de nuevas colectividades. Aquí específicamente se identificó el surgimiento de la Juventud Sandinista y Diversidad Sexual como un espacio de participación formal para los grupos LGBT y la otorgación de personerías jurídicas a grupos LGBT, la cual los integraba a la lógica neoliberal, a la sociedad civil y al entramado de la ciudadanía, la democracia y los derechos humanos. Después, ante tantos movimientos, se vio que el movimiento LGBT crearon la Mesa Nacional LGBT, la cual buscaba construir una agenda propia que los desvinculara de la agenda de VIH o de diversidad o de feminismo, a la cual habían estado supeditados. En el año 2009 se vio que las luchas por la ciudadanía se dieron a través de la lucha por el matrimonio igualitario, en la cual el movimiento LGBT desplegó como método de lucha la opinión pública, el voting político y los plantones LGBT. La lucha por el matrimonio igualitario duró casi un año y no se logró, por presión de grupos conservadores, el matrimonio no se aprobó.
y se estableció el matrimonio solo como la figura entre hombre y una mujer, lo cual, bueno, vino a reforzar el Estado heteronormado. En el mismo año, casi de forma paralela a la lucha del matrimonio, se identificó un reconocimiento simbólico y cultural de la transgeneridad por medio de la celebración de un certamen de Nikkei en el Teatro Rubén Darío, el cual pues, fue percibido por muchos grupos LGBT como el mayor logro, en tanto permitía una visibilización positiva y una conquista de espacios culturales. Pero también fue considerado como un acto de pinkwashing por el mismo hecho que no se aprobó el matrimonio, y con este Miss Gay en el teatro el gobierno buscaba cómo venderse como un gobierno respetuoso de los derechos humanos LGBT. Después, en el 2004, se vio un reconocimiento político de la transgeneridad por primera vez, cuando en la ley 820, Ley de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos LGBT, por primera vez se establecía como principio ético de la ley la no discriminación por identidad de género, y una resolución ministerial que sustituía la anterior, en la cual se establecía que las mujeres trans tenían que ser llamadas por su identidad de género asumido. Esto fue un cambio radical porque por primera vez las mujeres trans eran reconocidas por el Estado desde su identidad de género, pero solo dentro del Ministerio de Salud. En términos teóricos, esta era una forma de construcción de ciudadanía diferenciada como la planteaba Jung, ya que la igualdad formal invisibiliza todas estas particularidades que se generan y desigualdades que se generan a partir de las vivencias sexuales. Finalmente, en el 2017, se identificó que los grupos LGBT fueron invitados a participar como administradores de justicia. Esto era un cambio radical porque por primera vez participaban en la gestión pública, lograron juramentarse después de un largo periodo, casi de un año de preparación. Sin embargo, por presiones de los grupos conservadores, 24 horas después, esta juramentación fue suspendida. A nivel de conclusión, miramos que la ciudadanía son procesos complejos donde se entrecruzan elementos políticos, simbólicos, estructurales, y donde el Estado, la acción social colectiva, las sexualidades, son tres elementos fundamentales. En tanto el Estado se configura como un actor que expande y restringe los límites de la ciudadanía, la acción social como esa poderosa arma que permite ir transformando estos grupos y esta dinámica, y la sexualidad, evidentemente, que es tal vez el punto más central de la ciudadanía, porque dentro del Estado heteronormado la ciudadanía está configurada a la sexualidad, es decir, la ciudadanía está dada más por la vivencia de la transexualidad que por la pertenencia al Estado-Nación. Y como vimos, el clientelismo político y el pinkwashing fueron dos elementos que sustancialmente expandieron los límites de la ciudadanía, pero también una de las grandes debilidades de esta ciudadanía que hay en Nicaragua, porque queda a la voluntad política. Esos son a nivel general los hallazgos que se encontraron en la investigación. Muchísimas gracias a Rafael Sosa y también a Claudia Morales por estas dos instigantes, interesantes presentaciones. Invitaría entonces a la profesora Ana Cecilia Escalante Herrera a compartirnos sus reflexiones en torno a las presentaciones. Sí, bueno, yo me voy a referir particularmente a la ponencia de Claudia Morales Mairena. Eso fue lo que se me solicitó de parte de la organización de las jornadas. Y en este caso a su investigación en proceso sobre mujeres e insurrección en Nicaragua, estudio de caso de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia en el periodo 2018-2020. Es una presentación y, por supuesto, respaldada por un proceso de investigación actual, interesante y, por supuesto, muy importante para la comprensión de la realidad social y política nicaragüense y regional.
Me alegra que ya esté avanzado el proceso de investigación, Claudia, y para que pronto se pueda presentar como su trabajo final de graduación. Y espero que mi comentario contribuya a la reflexión y al análisis de la información que está siendo recogida, sistematizada y analizada. Este proyecto de investigación presentado por Claudia se centra en las mujeres estudiantes y cómo al construir su identidad de género, como ella lo dice, estoy citando textualmente, está condicionado el ejercicio de la participación política de ellas en la estructura organizativa de la coordinadora, modificando el ejercicio de poder en el sentido de empoderarlas, esto es una disyuntiva, o empoderarlas, o ha reforzado las relaciones de dominación entre los sexos. Y agrega que el abordaje teórico y analítico de este estudio se apoya en una batería de conceptos con perspectiva feminista y su vinculación con la teoría de la estructuración. Esto lleva a Claudia a buscar evidencia por medio del estudio de caso de la coordinadora en el contexto de la insurrección de abril de 2018. El término empoderamiento de las mujeres, aportado por la teoría feminista, refiere, y eso creo que ya es parte de mi comentario, a un proceso, es decir, al proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como en el colectivo. ¿Para qué? Para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social. Precisamente quiero hacer énfasis en esto, en que se trata de un proceso de cambio o transformación y que por supuesto no es, son cambios o transformaciones que se dan en cualquier tela, como dicen los teóricos, sino en un contexto histórico, social y político específico. Es decir, incluso que va cambiando con el tiempo y que requiere de una mirada crítica más amplia e integral. Claudia recurre adecuadamente, precisamente por esto, a combinar la teoría feminista con la teoría de la estructuración de Giddens. Y dice textualmente, es importante contar con una teoría global que permita el reconocimiento y el análisis de los cambios en las estructuras sociales y la intervención reflexiva, que es otro término que quiero resaltar, tanto el asunto del proceso de cambio y transformación, como la intervención reflexiva de los actores sociales, los cuales no pueden ser pensados al margen del sistema en el que están inscritos. De este modo también se consideran tanto factores a nivel macro como a nivel microsocial. Aquí empiezo, digamos, a cuestionarme y tal vez Claudia puede referirse a esto al final, si la experiencia en la insurrección generó algún nivel de empoderamiento en las estudiantes. Posiblemente lo haya podido generar a nivel individual, pero no a nivel colectivo. Esa es una pregunta que me surge, digamos, al escuchar la presentación de Claudia. Ahora bien, pareciera que la pregunta que hace Claudia lleva a pensar que sí se ha avanzado en ese proceso de cambio,
hacia la transformación de la cultura patriarcal, dejando atrás, como lo dice ella en su trabajo, los viejos esencialismos a los que se refieren los estudios realizados sobre la participación política de las mujeres y su identidad de género en el contexto del periodo histórico de la Revolución Sandinista y la contrarrevolución, periodo del 79 al 89, según estos estudios. Y que cito otra vez textualmente, que Claudia dice, las mujeres combatientes dentro del proceso revolucionario nicaragüense de los años 80 y sus necesidades no tenían prioridad, ni dentro de la revolución ni dentro de la sociedad. La consigna determinante era todos a la defensa, lo demás viene después. Lo demás que viene después eran las prioridades de las mujeres. La revolución sandinista no pudo pensar en clave de género, o no quiso, ¿verdad? Eso lo agrego yo. Es decir, no propuso cambios que tuvieran que ver con la transformación de la cultura patriarcal. Y surge otra pregunta. Me surge a mí otra pregunta. ¿Se ha avanzado un poco, pero no tanto, precisamente en ese proceso? Digamos, podríamos pensar que esto podría ser una hipótesis probable. En el contexto histórico de la insurrección de abril de 2018, o sea, 39 años después de la Revolución Popular Sandinista, esta vez encabezada por estudiantes universitarios, las mujeres han participado activamente. Eso lo afirma Claudia y creo que con sustento. Pareciera, y esta es la información que yo espero que Claudia haya encontrado para sustentar su investigación, que sea esa participación política de las mujeres. Esa implica una ruptura del sistema de normas y relaciones sociales. Las mujeres estudiantes, al irrumpir en el escenario político, un escenario históricamente dado a los hombres, ha subvertido las normas y las reglas del Estado patriarcal. O sea, que ese ha sido el posible avance que se ha tenido con base en esa participación activa de las estudiantes mujeres en esta insurrección. No obstante, también Claudia afirma, en ese proceso de negociaciones, en sus cuerpos, al igual que en el de las mujeres sandinistas y contras de los 80s, parece inscribirse el género como orden representativo de la distinción sexual y como resultado performativo de un nuevo contexto de rebelión, donde su participación política está mediada siempre por las relaciones de poder. En este sentido, las mujeres estudiantes no solo libran una lucha contra un sistema político y cultural en el contexto, sino que también libran una lucha por los espacios de participación y liderazgo dentro de las mismas organizaciones estudiantiles, las cuales parecieran reproducir los mismos elementos estructurales de nuestra sociedad. Bueno, una pregunta interesante sería si se ha avanzado en esa lucha, al menos dentro de las organizaciones estudiantiles. Es decir, todavía siguen luchando contra los viejos esencialismos, pero lo importante es que sigan luchando. Pero entonces, la pregunta que me hago, y posiblemente esto ya esté un poco fuera de la propia investigación, pero que lleva a una reflexión interesante, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? La clave está en el texto de la cita anterior, del mismo trabajo de Claudia. No son suficientes los espacios de participación, aunque sea una participación activa y muy importante desde la perspectiva histórica. Se debe fortalecer los liderazgos transformadores de las mujeres, y no solo a nivel individual, sino colectivamente. Creo que la ponencia anterior sobre el proceso de las poblaciones LGBTQ
sería un referente interesante, ¿verdad? Porque me da la impresión de que ahí hubo un fortalecimiento más a nivel colectivo que a nivel también individual, pero que también se avanzó un poco en el nivel colectivo. Y importante porque si nos quedamos solo en esa acción reflexiva y que lleva un poco al empoderamiento individual y no al empoderamiento colectivo como mujeres, creo que todavía falta mucho por hacer, por avanzar. En ese sentido es importante tomar en cuenta las lecciones aprendidas por Marcela Ríos, chilena, que ha trabajado sobre la transformación del movimiento social en el Chile de la postdictadura. Y su trabajo se llama Mujeres al Poder, y brevemente los voy a mencionar. El empoderamiento de las mujeres implica asegurar su presencia en la toma de decisiones, poder estar, tener voz e incidencia, pero no basta con eso. Digamos, no basta con que las mujeres estudiantes hayan estado muy presentes en la insurrección. Avanzar una agenda transformadora feminista requiere además de la representación descriptiva, presencia, una representación sustantiva desde las ideas, los proyectos, las agendas o las plataformas, como la llama Claudia, digamos, que en ese sentido es una información interesante. Ambas batallas están íntimamente ligadas, si bien son objetivos distintos que requieren estrategias específicas, la una potencia y contribuye en la consecución de la otra. En el mundo moderno, presencia y agenda o plataformas están interconectadas y por lo mismo los desafíos son al mismo tiempo individuales y colectivos. Actuar desde las mujeres en plural puede lograr transformar orgánicas políticas, diseñar estrategias comunes, establecer alianzas para disputar poder, así como apoyar las trayectorias de mujeres líderes en todos los niveles. Fortalecer las alianzas y estrategias colectivas feministas entre mujeres al interior, en este caso de los movimientos sociales, en este caso el movimiento estudiantil en insurrección, es una tarea imprescindible para lograr que los cambios en las reglas se traduzcan en cambios reales y no cosméticos. El éxito de líderes individuales es también vital para avanzar en lo colectivo. De ahí que una agenda para promover mujeres al poder no debe abandonar la dimensión estratégica de capacitar y de fortalecer los liderazgos individuales y colectivos. El desafío sigue siendo enorme, pero nunca antes las condiciones materiales y simbólicas habían sido tan favorables como hoy, aún en el contexto actual de la sociedad nicaragüense. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Paso entonces, invito al profesor Pablo Coto Murillo a hacer sus observaciones. No se escucha, Pablo. Creo que está silenciado. Efectivamente, sí. Ya, ahora sí me escuchan. Uh-huh. Ok. Bueno, antes que todo, agradecerles el espacio, ¿no? Y saludar a Ana, a Claudia, a Rafael y a Guillermo por el espacio, a Nancy por la organización de las jornadas. Y déjenme nada más, porque quiero poner el tiempo por aquello, nada más. ¿Y cómo es que se llama? Y nada, lo primero que quisiera decir es justamente como felicitar tanto a Rafael como a Claudia por lo sugerente, ¿no? de los temas, ¿no? Me parece que son, como decía la profesora Ana,
temáticas que se pueden mirar a sí mismas, ¿verdad? Y que pueden retroalimentarse. Y eso, a mí me han surgido más preguntas de las que tenía propuestas plantear, pero bueno, quiero como retomar el guión que tengo. Justamente creo que las jornadas nos ayudan, estas jornadas, a romper un poco como con esta inmersión cotidiana en la que estamos cada quien, ¿verdad? Cada uno en nuestras realidades, y me parece que un espacio como este justamente logra que podamos mirar un poco más allá del territorio que representa cada uno de nuestros países, ¿no? Y me parece que esto solo se logra justamente con el concurso de gente como Rafa, de Claudia, de personas inclusive de toda Centroamérica que han pasado por el programa, inclusive del Caribe y del Sur, que nos ayudan inclusive a tener ese diálogo, a tener esa profundidad, a tener una profundidad un poco más amplia, ¿no?, de lo que sucede en la región. Y eso me parece una ganancia, ¿verdad? Una ganancia para la academia, pero también para el análisis de la realidad, ¿no? Luego, uno puede, luego, digamos, de esto uno puede tratar de ver esta Centroamérica, ¿no? Que si uno quisiera como hacer un breve recorrido, se dará cuenta que no difiere mucho de la Centroamérica histórica, ¿no? Esa Centroamérica que ha sido testigo de desgarradoras experiencias de violencia política, de gobiernos autoritarios, de presencia del imperialismo y más contemporáneamente, ¿verdad?, la constante de la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la fragilidad democrática e institucional, que creo que también las investigaciones apuntan hacia eso directamente. Pero también habría que ser un poco optimistas, ¿verdad? Y también plantearse que la región ha sido espacio donde ha acontecido ciclos revolucionarios, como lo sostiene Torres Rivas, que iniciaron como más o menos en la década de los 70 y finalizaron justamente con la derrota del sandinismo en las elecciones democráticas de febrero en Nicaragua en el 92, que Rafael nos indicó. Pero esa era revolucionaria es sin duda, o sea, sin duda legó de una u otra forma esperanzas a cientos o millones de personas en la región, de personas excluidas, empobrecidas. Tal vez este breve prólogo o retrato que estoy tratando de hacer lo hago con una intención, ¿verdad? Y es un poco justamente resaltar el lugar desde el cual Rafael encaja su investigación, ¿no?, que es la que a mí me toca comentar, ¿no?, que se titula Los procesos de construcción de ciudadanía de los colectivos gay y transgénero femeninos en Nicaragua durante el periodo 90-2017, como ya Rafa nos comentó. Y aquí entro más de fondo con el comentario, propiamente, ¿no? Yo pienso, y aquí quiero como tomar un poco como tal vez de distancia y decir que, bueno, el trabajo de Rafa ya no es un proyecto, ¿verdad? Es una tesis ya concluida, escrita, un extenso trabajo, debo decir, ¿verdad? Y lo que pienso es que uno de los grandes aciertos del trabajo de Rafael es justamente, tanto teórico como metodológico, como epistémico, es justamente haber ensamblado su problema de estudio en una perspectiva histórica, ¿no?, que como lo vimos, él lo desplegó en su exposición. Ese aspecto me hace recordar que las ciencias sociales tienen un carácter histórico profundo, o como lo decía Marx de forma más tajante en la ideología alemana, solo conocemos una única ciencia, la ciencia de la historia de la humanidad. O en palabras de Bourdieu y Passeron en La reproducción, que para comprender, entender e interpretar a profundidad la génesis de los sentidos, de la acción, de las relaciones, de los sistemas de instituciones y las estructuras de lo social, el análisis histórico es cardinal, ¿no? Es por ello, y a pesar de que el estudio de Rafael se sitúa formalmente en un periodo histórico que recorre prácticamente 3 décadas, en honor a la verdad, su investigación realiza un sobrevuelo que parte desde el siglo XVI, como él lo menciona, desde el 1519 por ahí, y lleva la investigación hasta la época contemporánea. Y este sobrevuelo histórico permite al investigador, a Rafa en este caso, a mi modo de ver, de encontrar sus principales hallazgos. Es decir, esta perspectiva profunda que él adopta, a mí me parece que es lo que le dona a la investigación una riqueza. Y una riqueza para poder visibilizar hallazgos y conclusiones importantes, ¿verdad? Yo voy a rescatar una, pero voy a tratar de rescatar los 2 grandes hallazgos que Rafael brevemente nos expuso al final, ¿verdad? Un poco a la carrera porque se le estaba como acabando un poco el tiempo. Entonces voy a darme la libertad de ayudarlo con esa parte. Rafa propone 2 grandes hallazgos de su investigación, que para mí son más, pero en principio hay 2 grandes hallazgos. La primera es, y cito textualmente, la existencia de una estructura de Estado heteronormado y confesional de facto,
donde las fuerzas conservadoras y religiosas se configuran como actores relevantes para definir las coyunturas que permiten la expansión o constricción de los límites y alcances de las ciudadanías para los grupos LGTB. Un segundo hallazgo que él quiere subrayar es la ejecución de acción social colectiva como elementos significativos y sustanciales para que se produjera la existencia de ciudadanías que reconocieran e incluyeran a los individuos LGTB dentro de sus límites y alcances, y la configuración de las orientaciones sexuales e identidades de género como elementos determinantes para hacer efectivo el acceso a los derechos y deberes que deviene de las ciudadanías. Él subraya estos dos elementos como sus más grandes aportes en la investigación. Yo no me voy a referir tanto al segundo, yo me voy a localizar más como en el primero, al cual quisiera como reinterpretar un poco, ¿no? A partir de la misma perspectiva que aporta el trabajo de Rafael. Y en relación a este resultado, desde mi punto de vista, sería más preciso decir que la investigación da cuenta de la existencia de un Estado heteronormativo, confesional y de carácter colonial de facto, ¿verdad? Yo quisiera subrayar el carácter colonial porque Rafael lo demuestra justamente, ¿no? El cual se presenta como un reproductor, este Estado confesional de carácter colonial de facto, como un reproductor de inconscientes míticos de origen ultraconservadores, patriarcales y machistas, que son la antítesis de la experiencia de un Estado laico secular y, si se quiere, ilustrado y moderno, el cual ha existido históricamente también en la sociedad nicaragüense y que ha sostenido, contrario al inconsciente mítico que acaba de señalar, un inconsciente político que coge una experiencia secular y, si se quiere, utópica, que tiene su periodo de pleno despliegue en el acontecimiento que significó la Revolución Sandinista de 1979 a 1990, revolución que conmovió absolutamente toda la sociedad nicaragüense, pero también la región en general. Esta reinterpretación que estoy dando entre comillas, ¿no? Y digo que entre comillas porque surge del texto de Rafael y él lo expone, a mí me gustaría como justamente resaltarla, hacerla ver, ¿verdad? Porque me parece que también es un aporte y una forma como de profundizar un poco más este primer hallazgo. Ahora bien, y como segunda parte de lo que quiero comentar, es precisamente este periodo revolucionario que recorre 11 años, ¿no? Periodo que, como señala Rafael, en alguna parte de su investigación, es de vital importancia en tanto antesala, ineludible, dice Rafael, para comprender los siguientes 30 años de la lucha del movimiento LGTB. Y es ahí donde yo deseara detenerme un poco, en el tanto desde mi punto de vista o perspectiva emergen otros dos hallazgos superlativos que también quisiera presentar de manera muy breve. El primero de ellos representa un aporte teórico-analítico. Ojo que estoy hablando justamente del trabajo de Rafa, ¿no? Un aporte teórico-analítico relacionado con los movimientos sociales y la acción colectiva, que es uno de los focos de atención analíticos de la propuesta. A mi parecer, el estudio registra y logra hacer visible de manera virtuosa cómo se suscita la emergencia, si no la emergencia, sí el fortalecimiento y la consolidación del movimiento feminista nicaragüense, a propósito de la investigación de Claudia, ¿no? Durante ese tiempo revolucionario, pero aún más importante, cómo la experiencia vivida del movimiento feminista se convierte en condición de posibilidad que abraza a otro colectivo, ¿verdad? Esto queda claro, por ejemplo, cuando Rafa habla un poco del carácter clandestino, ¿no? De lo LGTBI en el transcurso de su desarrollo. El movimiento feminista conjura, por decirlo de una metáfora, una suerte de matriz desde la cual emerge otra potencia transformadora. Y esa potencia transformadora no es otra que el movimiento LGTB. Lo anterior es para mí un rico ejemplo de cómo tendencias sociales negativas, diferenciadoras, irrumpen como fuerza de la no identidad, las cuales van a contrapelo del ambiente político, social y cultural patriarcal, heteronormativo de la sociedad nicaragüense. Y ello logra provocar procesos de transformación desde lo social, desde lo político, ojo que estoy hablando desde abajo, ¿no? Que desajustan esa normalidad y formas del orden social añejo, colonial, que se habían asentado y consolidado en el último lustro de la dictadura somecista, habría que decir y subrayar ese elemento, ¿no? Que también Rafael lo posiciona de manera muy clara. Lo anterior también es un bello ejemplo, entonces, de cómo el momento negativo consigue más negación dentro de la negación, o más diferencia dentro de la diferencia. Es un esbozo de lo que representa el movimiento dialéctico e histórico de una sociedad específica en una fase revolucionaria. Y ello en términos teórico-analíticos es también una riqueza del estudio y un descubrimiento. Un segundo elemento que flota implícito en el trabajo
casi sin ser enunciado, pero que está ahí, es que el periodo de la Revolución Sandinista supuso no solo una revolución del orden social y económico, sino un cambio del carácter del tejido sociocultural en Nicaragua. La Revolución Sandinista posibilitó no solo la consolidación por un tiempo de un Estado laico, secular, socialista, sino la posibilidad del impulso a procesos profundos que dieron pie al fortalecimiento también de organizaciones de carácter popular, pero asimismo a la politización y cuestionamiento radical de todas las dimensiones de la vida del país, inclusive de su vida íntima. Así se comprende la posibilidad de cuestionar primero la construcción y producción social de ese orden heteronormativo hegemónico en relación a las diferencias de sexo-género. Segundo, también develar la ficción ideológica de la oposición de la vida pública frente a la vida privada. Y finalmente, la crítica desde abajo al concepto fetichista de ciudadanía, que es justamente uno de los objetos centrales y preocupaciones centrales de la investigación. La revolución sandinista, se infiere del trabajo de Sosa, fue antes que de una revolución del orden político, y aquí es donde me parece que hay otro aporte, una revolución de carácter sociocultural. Y esto es también necesario subrayarlo como otro hallazgo. Una revolución cultural es lo que está de fondo, que alentó desde lo más profundo del tejido social condiciones subjetivas y objetivas para la radicalización de una u otra forma de las posiciones de las mujeres, pero también de los grupos LGTB frente al orden heteropatriarcal hegemónico. La revolución también cultural expresada en el movimiento feminista y el movimiento LGTB demostró también, por tanto, las resistencias y las contradicciones presentes en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, como estructura partidaria político-revolucionaria ante las reivindicaciones planteadas por estos colectivos. Pero sí habría que decir que esta última resistencia del FSLN se da dentro de un clima contrarrevolucionario, ¿no? Vivido desde más o menos la segunda mitad de la década de 1980. Creo que el estudio, Rafa lo precisa, en 1986 en adelante. Y habría que sostener que el FSLN siguió abriendo, cediendo y otorgando espacios tanto a nivel social como institucional para la ampliación de nuevas agencias políticas y ciudadanías. Claro está, y esto hay que también tenerlo muy en claro, por el empuje de los movimientos y sus acciones colectivas, no al revés, ¿no? Aquí hay que volver como a entender justamente de cómo las transformaciones de las instituciones y sus expresiones jurídico-políticas no se dan desde ese elemento, ¿no? Sino se dan desde el recorrido de lo político y de lo social, en este caso de las organizaciones, de los movimientos. Y creo que inclusive ambas investigaciones dan cuenta de este sustrato tan rico, ¿no? Para las ciencias sociales en general y para las ciencias sociales de la región. Habría que decir, ya casi finalizando, que al fin, que el fin o la derrota de la revolución sandinista supuso, como lo hizo ver Rafael, el retorno a la democracia liberal representativa, pero paradójicamente el retorno de la homosexualidad penalizada como sodomía, la vuelta del Estado heteronormativo confesional colonial de facto, que perdura hasta el presente, y la reconstitución de un tejido sociocultural patriarcal homófobo propio de una sociedad contrarrevolucionaria. Y esto es realmente muy triste, digamos, palparlo dentro de la investigación. La derrota de la revolución supuso un revés sensible para la revolución cultural y sus avances, o sus posibles avances, ¿verdad? En conclusión, la perduración específicamente de los movimientos sociales LGTB y sus logros en relación a las conquistas y apropiaciones de nuevas formas de ciudadanía durante estos años, hasta la época contemporánea, habría que decir son deudores en gran parte, ¿no?, de lo que se logró acumular en el periodo de lo que ha sido llamado revolución cultural, bueno, por lo que estoy yo llamando revolución cultural acá, ¿no? Y a partir de esto, a mí me surgieron como varias preguntas que quizás amplían más allá de las investigaciones, pero que me parecen muy pertinentes, ¿no? La primera de ellas es la urgencia, justamente, y dejo las preguntas ahí también para registrar, la urgencia de revalorizar ese periodo, ese ciclo revolucionario del que habla Torres Rivas, ¿no?, sin ignorar o romantizar el dolor y las muertes y las violencias que dejó tras de sí, pero dándole un lugar a la esperanza, a la ilusión, a la imaginación y al impulso poético, ¿no?, creativo que emanó de estas experiencias, especialmente de sus dimensiones más profundas. La interrogante me parece importante, más cuando hoy estamos consumidos, como sostenía Adorno hace mucho tiempo, en una vida dañada, ¿no?, realidad cotidiana que expresa palmo a palmo la utopía de la razón capitalista neoliberal, que no es más que una distopía que ya estaba planteada antes de la experiencia pandémica que hoy nos recorre,
y que sin duda se despliega dentro de un escenario social, organizativo, profundamente fragmentado y desorganizado. Desde ahí entonces me parece pertinente plantear por el impacto, ¿no?, de la revolución sandinista como revolución cultural en Nicaragua, pero más trascendental aún, preguntarse por ella en tanto sus alcances para nuestra región en general. Y desde ahí, fundamental precisar por lo que animó, lo que nos dejó y heredó, lo que aún nos oculta, lo que pervive y lo que nos retorna de esa época revolucionaria, de ese pasado en general, el cual constituye este presente. Y con esto ya cierro. Y esto a mí me parece pertinente en función justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ciudadanías, estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de acciones colectivas, de repertorios. Y me parece que ahí hay una rica fuente hacia dónde volver, ¿no? Y retornar y averiguar qué es lo que sucede. O qué nos aporta, ¿no?, a esta época tan problemática y tan crítica en la que nos situamos. Y dos cositas más que me gustaría tal vez pensar también, es un poco en este recorrido que hace Rafa, que me parece muy interesante, ¿no? A mí me fue inevitable no ver, no ir señalando las fechas del 89 como la primera manifestación pública de los movimientos LGTBI dentro del mismo movimiento sandinista, o fechas más adelante que él empieza a precisar en el 92 sobre la primera manifestación pública, era post-sandinista, ¿no?, de la relación que tiene ese marco, ¿no?, esa génesis del movimiento LGTB dentro de la perspectiva centroamericana, ¿no?, de cómo se juega eso en relación a las primeras manifestaciones en el país, por ejemplo, en Costa Rica, que por lo menos desde mi punto, desde donde yo sé, se empiezan a dar en el espacio público, ¿no?, en la apropiación del espacio a partir del 2003, por lo menos lo más evidente, ¿verdad? Y hay una distancia bastante larga entre lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Costa Rica, y habla mucho de lo que son ambas sociedades, ¿verdad? Y eso me parece también como rico tratar de vislumbrarlo o empezar a articularlo, ¿no?, inspeccionarlo y detallarlo en relación a Centroamérica y a la región latinoamericana. De nuevo quisiera como agradecerles el espacio y felicitarles nada más por las provocaciones, porque son trabajos bastante provocadores. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Pablo. Quisiera invitar a Claudia, si quisiera responder y hacer una reflexión a los planteamientos planteados, valga la redundancia, por la profesora Ana Cecilia Escalante. Y bueno, muchas gracias, Tita, una vez más por sus observaciones siempre atinadas. Bueno, obviamente mis respuestas van a ir orientadas a, digamos, a una cuestión un poco más preliminar, pues aún no he escrito el documento de los análisis. Me siento como el proceso de recolección fue... Perdón, Claudia, tenemos problemas de conexión. Voy a tratar de quitar el video entonces, porque creo que eso está afectando un poco. Ok, entonces la recolección de los datos pues me da paz y la sistematización para poder Claudia, perdón, si quieres volves a repetir porque sufrimos un corte. Decía que este proceso de cambio y de transformaciones que mencionaba Tita, de la edad de género, también de la participación y las relaciones de poder que se hablan dentro del seno de la organización estudiantil, obviamente se ven cambios a nivel individual. Eso es una de las cosas que se ve en este proceso de los datos. Qué lástima, ¿verdad? Que se corta tanto. No, ¿nos escuchas, Claudia? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ok. Sí, estaba hablando de este proceso de cambio y transformación que se ha dado a dos niveles.
individual, obviamente traté de establecer las estudiantes, y bueno, ellas mencionaban que chavalas que tenían vidas normales, que tenían un ABC de lo que ellas querían hacer, que tenían metas, planes, vivían con sus padres. Y durante, obviamente, esto genera una ruptura que se va a traducir en ruptura familiar, porque o están en casas de seguridad o se encuentran exiliadas en los diferentes países que mencioné, como México, Costa Rica y España. Ujú. Ellas reflejan una incertidumbre hacia el futuro, pues el contexto político para eso es lo que da, no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Viven en el anonimato, muchas de ellas, y quienes han sido una cara pública, pues tienen esa situación de enfrentarse a más acoso. En ese ámbito, sin embargo, estas son cuestiones que diríamos tienen un aspecto negativo, pero también hay aspectos positivos como que ellas dicen que eran chavalas y la voz, por ejemplo, el posicionarte de tu voz, lo he notado muy importante dentro de este proceso de entrevistas, porque todas ellas lo mencionan, que antes eran chavalas que no exponían sus pensamientos, sus ideas, y que el contexto la obligó a ser líderes y a dar procesos y organizaciones. Eso en un nivel individual. En un nivel colectivo, preliminarmente lo que se denota es que ellas han formado como una colectividad y un grupo dentro de la misma organización que mujeres, es decir, los hombres son en un primer excluidos, luego se les va a integrar en procesos de construcción de masculinidades o esa construcción de nuevas masculinidades a la que los estudiantes varones, hombres, se han integrado, porque ellas lo han solicitado y se han posicionado para que los hombres sean parte del liderazgo y la participación política de ellas. Porque en un primer momento se veía como los hombres obstaculizaban, o como lo dice mi propia investigación, limitaban como ese liderazgo. La organización ha pasado por diversos procesos que yo los voy mencionando, diversas fases, y en ellas se denota como esa fase de limitar el liderazgo y una nueva fase en el que se trata de ser parte integral del desarrollo de las mujeres. Entonces, a partir de eso también ellas han tratado de formar un colectivo exterior de autocuidado que se llama Las Subversivas, que esta es una expresión meramente feminista. Y bueno, eso da obviamente para otra investigación, porque es un colectivo de chavalas feministas que están tratando de acuerparse en todo este proceso político y en todo este proceso de caos. Entonces, creo que sí, respondiendo a la pregunta de Tita, sí se ha avanzado como en ese proceso, tanto a nivel individual como colectivo, considero yo, por mi parte. Muchísimas gracias, Claudia. Paso la palabra a Rafael. Sí, muchas gracias. Retomando algunas de las observaciones que hacía Pablo, comentarios, y en efecto, por cuestiones de tiempo hay muchos elementos que no presenté, pero a lo largo de la investigación se identifica, por ejemplo, cómo en Nicaragua la constante de la impronta colonial, que yo le llamo, es decir, cómo la colonia y esa matriz de control del cuerpo y la sexualidad ha sido una presente que ha creado en la parte histórica que yo reconstruyo ciclos de confesionalidad y laicización. Sin embargo, la revolución sandinista es el primer momento de inflexión que rompe con la tradición colonial, y no solo en el sentido materialista de la producción material, sino también ideológica. Y
es cuando por primera vez en la historia de Nicaragua la iglesia es expulsada de los espacios del poder, brutalmente expulsada, lo cual permitió una transformación cultural que creó las condiciones para que surgiera el movimiento de diversidad sexual, porque en Nicaragua no puede, no se, la revolución sandinista fue parte fundamental para crear el movimiento de diversidad sexual, porque ahí se crearon las primeras expresiones, pero también porque ahí surgió un feminismo que ayudó a que este movimiento fuera creciendo. Es decir, en Nicaragua dicen los grupos LGBT que no hay diversidad sexual sin feminismo, porque han estado en la historia constitutivo estrechamente. Y por otro lado, la ciudadanía se han venido construyendo en términos conflictivos, es decir, como decía Pablo, se han venido construyendo desde abajo porque la misma conformación del Estado de Nicaragua, con sus debilidades y su democracia su democracia ritualista, no ha permitido una ciudadanía, tal vez como otros países como Costa Rica, que sería para otra investigación, pero si uno mira cómo se conforma la ciudadanía, es muy diferente a Costa Rica, porque Costa Rica, por ejemplo, que tuve la oportunidad de vivir en Costa Rica, miré cómo la ciudadanía se expande, si bien es cierto por la acción social, pero más por la parte institucional del mismo Estado de Derecho que tienen, que les permite expandir la ciudadanía siguiendo mecanismos más jurídicos y no tanto mecanismos conflictivos o de confrontación como el sistema como el que tiene Nicaragua. Pero la investigación a lo largo demuestra cómo la impronta colonial ha sido un elemento determinante para crear las condiciones para que se expandan o se constrinjan la ciudadanía de Nicaragua. Muchísimas gracias, Rafael. Pues me parece que son dos trabajos interesantísimos. Yo quisiera invitar también a Ana Cecilia y a Pablo si quisieran comentar un poco más esta ampliación de Claudia y de Rafael. Si tuvieran algún otro comentario, no sé, Pablo, si vos querés. No, no, Guillermo, yo creo que yo estoy satisfecho. Más bien, agradezco la vuelta de Rafa como a sus principales hallazgos, ¿no? Y nada más quizás comentar como que estamos frente a dos investigaciones que justamente aportan muchísimo, ¿verdad? Como para el repensar los movimientos actuales, ¿no? En una perspectiva profunda y más en las circunstancias en las que se encuentra actualmente la región centroamericana, me parecen sumamente importantes y pertinentes, ¿no? Las discusiones que plantean ambos trabajos, tanto el de Claudio como el de Rafael. Ana Cecilia. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a Claudia por referirse a casi que lo central de mi comentario. Eh, Ojalá pueda hacer un énfasis que retomes a la hora de la reflexión y el análisis de la información, porque tiene que ver no solo con la construcción de ciudadanía, sino con la construcción de un empoderamiento más político, ¿verdad? También, que en el caso de Nicaragua, por lo mismo que también ha aportado Rafael, se ha dado, digamos, más en términos de la transformación sociocultural y menos de la ciudadanía política, ¿verdad? Entonces, sí me parece que es interesante, incluso por mucho de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Un régimen tan autoritario y tan represivo de los liderazgos de la oposición y en contra de ese régimen tan autoritario y tan represivo también en términos de de las libertades y los derechos de los movimientos sociales. Entonces,
Creo que las dos investigaciones un poco aportan también a esa concreción, pero que sí sería necesario como decirlo, explicitarlo, ¿verdad? En términos de cómo estos dos fenómenos y procesos que están estudiando pueden dar luz para entender lo que está pasando en la actualidad. Muchas gracias a los dos, me pareció muy interesante y espero que, bueno, ya Rafael, tengo entendido que presentó su tesis, lo felicito, y Claudia, ojalá que la pueda presentar pronto y que estemos celebrando esa ocasión. Rafa está Buenas próximo a hacerlo, tardes. sí. Ahora en diciembre. Yo Esperemos que en diciembre, sí. Solo quería Ajá. agradecer a Pablo y a Ana Cecilia por los comentarios y porque también los comentarios sobre Claudia están en estrecha relación con la tesis, porque como vimos, el feminismo y la diversidad sexual en Nicaragua han caminado juntos de la mano en lo que es la ciudadanía, la confrontación del sistema y la apropiación de todos esos espacios donde las feministas y la diversidad sexual, que yo le llamo las periferias de la marginalización, donde nos expulsaron, y ha sido un proceso de lucha regresar al centro, donde se puede discutir, debatir sobre qué mundo queremos, qué sociedad, qué contrato queremos que nos rija. Entonces, los aportes me ayudan para seguir en esta aventura investigativa, porque hay mucho todavía por qué investigar. Claudia, ¿alguna reflexión final? Y bueno, agradecer por los comentarios, igualmente los comentarios del profesor Pablo, de Tita, ayudan mucho al proceso de reflexión. Entonces, muy agradecida también con la maestría por esta jornada de investigación que realmente aprendemos muchísimo de los demás trabajos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto a la profesora Ana Cecilia Escalante, al profesor Pablo Coto, a Claudia Morales y a Rafael Sosa. Creo que también me dejaron con muchísimas temáticas abiertas que tienen que ver con la temática de la mesa de hoy sobre identidades, procesos políticos, etcétera. Y bueno, finalizamos ahora sí la mesa. Invitamos a la mesa que continuará en, en estas jornadas a las 5 de la tarde. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, hasta luego. Entonces,